Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Es una bendición poder conectarnos con ustedes como es nuestra costumbre. Hoy es día lunes 24 de junio del año 2023. Estamos en un tiempo muy bueno, para mí es muy bueno, en un tiempo bastante complicado, difícil, como digo siempre. Pero creo, hermano, que una de las cosas que más hoy tenemos que tener cuidado es todo lo que concierne a los principios escriturales, porque estamos en vientos de doctrina bastante fuertes, y que todavía no hemos visto el engaño en toda su gloria, por decirlo de esa manera, por usar esa expresión, porque viene con mucha fuerza el engaño doctrinal del otro Jesús, el otro Espíritu y el otro Evangelio, el cual se ha ido metiendo poco a poco, y que lamentablemente cuando hablamos de otro Evangelio estamos hablando de principios escriturales que los tuercen a su favor, o incluso la infiltración de algunos principios que nada tiene que ver con lo que está escrito. Pero algo que no debemos, mejor dicho, de olvidar es que el hombre es almático, el hombre es emocional. Y eso es algo que tenemos que cuidar mucho de antes de poder llevarnos por una emoción del alma. Tenemos nosotros que apegarnos a lo que está escrito, como dice la Escritura, que es una lámpara profética, la más segura a nuestros pies es la palabra. Sin olvidar que la Escritura dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Entonces hay cosas que en veces nosotros vemos que se han infiltrado dentro de la iglesia, y que el Espíritu nos dicta dentro de nuestro ser que no es así, sencillamente porque no es avalado por la Escritura. Y cuando digo avalado por la Escritura, no me refiero solamente al logos de la palabra, sino me refiero al espíritu de la palabra. Esta noche yo quiero tratar con usted un tema que es bastante práctico, pero es bastante delicado y al mismo tiempo complicado poder trasladarle esta enseñanza, por causa de que en veces podrían considerarnos extremistas en cuanto a nuestra forma de presentar la Escritura. Pero es que tenemos que entender que Dios, hermano, es un Dios de orden y un Dios celoso. Y resuenan en mi espíritu las palabras de Pablo cuando dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza con precisión la palabra de verdad. Y precisión, amados hermanos, tiene que ver con que no hay margen de error. En la doctrina no debe de existir margen de error más que el error humano por falta de indoctrinamiento, o por falta de doctrina. Pero hay una diferencia entre un error que se enseña, un error doctrinal por falta de doctrina, y cuando se enseña un error por una conveniencia propia, que al final de cuentas no es error, sino es usar la Escritura para una complacencia personal o una complacencia del pueblo. Y con ello tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Nace esto, hermano, de un pasaje aquí en el libro de Efesios capítulo 5, verso 1,
y le hemos titulado un título provisional que es el culto a la maldad, las mezclas y el dinero. Y Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos. Sí que está hablando, ni se mencionen y mucho menos se practiquen, pues. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando, dice, qué es lo que agrada al Señor. Quiero, como repito, tratar con usted una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios. Lo que yo estoy viendo aquí en este pasaje del apóstol Pablo a los Efesios, yo estoy viendo una clase de culto. Y cuando digo culto, no me estoy refiriendo a ese tiempo que nosotros invertimos estando en la iglesia, porque para muchos el culto a Dios es ir a la iglesia. Pero desconocen que culto a Dios es todo nuestro sistema de vida, 24 horas al día, 7 días a la semana. En otras palabras, es todos los días y todo el tiempo de nuestra vida. Y, por ejemplo, Romanos capítulo 12, verso 1 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y cuando Pablo se refiere en Efesios que hay que examinar qué es lo que agrada al Señor, pues en el contexto nos da una lista y dice que en cuanto a la inmoralidad, la impureza, la avaricia, habla también de las obscenidades, de las necedades, de las groserías. Pero lo que a mí me llamó la atención en este pasaje es porque Pablo les deja bien claro en el verso 5: porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y eso es lo que de pronto me llamó a mí mucho la atención, porque, repito, el culto a Dios no es como muchos lo conocen o piensan conocerlo, que el culto a Dios es ir a la iglesia, sino culto a Dios es todo nuestro sistema de vida. Entonces tiene que ver, hermano, y usted va a entender en el desarrollo de la enseñanza por qué yo le puse el título provisional del culto a la maldad, las mezclas y el dinero. Son 3 cosas que me llamaron la atención, porque Pablo deja claro que ningún inmoral, ningún impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pues prácticamente este pasaje se está refiriendo no solamente al reino milenial de Cristo, porque dice que no va a tener parte en la herencia en el reino de Cristo y en el reino de Dios. Entonces habla del reino milenial de Cristo y habla del reino eterno. Pero no se está refiriendo a salvación, pero sí se está refiriendo a
Dice el verso 6 que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces quiere decir que lo que concierne a inmoralidad, impureza y avaricia, que se convierte en idolatría, pues sería prácticamente el boleto para ir a parar a la gran tribulación. Y claro, como esto fue escrito hace 2000 años, pues alguien podría decir, bueno, pues entonces los que estaban antes que se van a la gran tribulación, no. Pero de alguna manera Dios trató con ellos por medio de una corrección severa por causa de la inmoralidad, la impureza y la avaricia. Pero pensando un poquitito en esto, hermano, de pronto agarrando la herramienta del diccionario de la Real Academia, nos deja algunas formas de ver lo que es la inmoralidad, que en cierta manera tiene su razón. La inmoralidad, por ejemplo, dice el diccionario de la Real Academia que son actos que van en contra del modelo de conducta en una sociedad. Claro, si nosotros esto entendemos la inmoralidad como lo presenta el diccionario de la Real Academia, pero lo aplicamos dentro del cristianismo, si la inmoralidad son actos que van en contra del modelo de conducta en una sociedad, entonces dentro del cristianismo la inmoralidad son actos que van en contra del modelo de conducta que nos dejó el Señor Jesucristo. Y también debo mencionarle que la inmoralidad no se centra solamente en lo sexual, sino la inmoralidad se centra, tal como lo presenta el diccionario, en todo aquello que va en contra del modelo de conducta que el Señor Jesucristo nos dejó en su legado. Todo esto, si lo vemos en la sociedad, lo que es la inmoralidad, lo que es la moral, perdón, lo que es la pureza y lo que es el compartir con alguien más lo que se tiene, eso se ha perdido en la sociedad. Pero recordemos, hermano, que el modelo a seguir para la iglesia de Jesucristo se llama precisamente eso, el modelo de vida que nos dejó el Señor Jesús como un legado. Entonces, la inmoralidad está asociada al concepto del mal, porque va en contra de todo lo bueno, que tiene que ver con el sistema de vida, el sistema de conducta. Ya metámonos dentro del cristianismo. Entonces la inmoralidad está asociada con el concepto del mal, lo cual nos permite entender que todo el que hace lo malo está influenciado por el sistema de maldad. Y como dice la Escritura, que todo el que hace lo malo le es pecado. Y si hacer lo malo es todo aquello que no es bueno, pues es obvio lo que le acabo de mencionar, entendemos entonces que aquellos que violan la Escritura conscientemente de lo que están haciendo, no solamente están siendo influenciados por el sistema de maldad, sino que también han caído al nivel de inmorales. Y repito, no necesariamente porque hayan caído en un pecado sexual, sino sencillamente porque están haciendo lo malo al no apegarse a los principios doctrinales y a los principios de vida que nos dejó como legado el Señor Jesucristo. Eso implica que quien hace lo malo no ha aprendido a separar lo bueno de lo malo, lo santo de lo profano y lo limpio de lo inmundo, lo cual eso nos llevaría a entender que sería una mezcla de vida, porque siendo cristiano tiene sus principios, tiene su vida en una mezcla de que hace lo bueno y hace lo malo, lo cual se convertiría en una religión cristiana. Estaría comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal y no del árbol de la vida.
Por eso es que el Señor les prohibió a los Adanes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque eso los llevaría a hacer cosas buenas y cosas malas, lo cual se llama religión. El árbol de la vida es diferente porque entre más el creyente coma de la sana doctrina, la buena doctrina, la pura doctrina, y la lleve a la práctica, entonces estará absorbiendo la vida de Cristo. Pero según la filosofía en el mundo, de la inmoralidad surge el cuestionamiento, o sea, la inmoralidad hace la inmoralidad surge del cuestionamiento. La inmoralidad surge del cuestionamiento a las normas establecidas por una sociedad. Pero entendemos entonces que en la iglesia la inmoralidad surge del cuestionamiento a los principios establecidos por Dios, lo cual entendemos que un cristiano se convierte en inmoral cuando cuestiona, refuta, contradice, rechaza y no practica los principios establecidos por Dios, porque los cuestiona. Porque los cuestiona, los rechaza, los refuta, hace que no acepte ciertos principios, sino en veces acepta solamente algunos. Y la Escritura no nos enseña que hay que aceptar solamente los que nos convienen o los que se apegan a nuestro gusto o a nuestra manera de vida, sino que tenemos que aceptar todo lo que nos va a llevar a una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué existen inmorales? Cuando la Escritura, por ejemplo, nos deja claro que ningún inmoral tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Prácticamente entenderíamos que el violar la Escritura nos llevaría a perdernos el reino milenial y perdernos el reino eterno. No estoy hablando de salvación eterna. La salvación eterna no es por obras, pero es indudable que la fe tiene sus obras. Como dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Ahora, si algo nosotros tenemos que entender de esta primera parte, es que la inmoralidad surge del cuestionamiento de los principios establecidos por Dios. Y cuando alguien cuestiona los principios que Dios estableció, entonces cae en el nivel de ser un cristiano inmoral, y no porque esté practicando un pecado sexual, sino que sencillamente va en contra del modelo de conducta que nos dejó como legado nuestro amado Salvador. Ahora, el cuestionar los principios del modelo de conducta que el Señor nos dejó, el rechazarlos, el cuestionarlos, el evadirlos, el no aceptarlos, eso hace que el creyente se convierta o tenga su vida en una mezcla. Es cristiano, sí, pero ciertos principios que no le agradan, no le gustan, no los practica. ¿Por qué? Porque la inmoralidad lo llevó al cuestionamiento de los mismos, y los cuestiona porque no está de acuerdo en vivir una vida de acuerdo a como el Señor lo ha establecido. El cuestionamiento de los principios establecidos por Dios llevaría al cristiano a un culto de mezclas. Y la mezcla es impureza. Por eso es que dice que ningún inmoral, impuro o avaro tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora, la impureza, según el diccionario de la Real Academia, es todo aquello que tiene mezclas.
Pero es claro el diccionario y me gusta mucho la forma en que lo presenta, porque el impuro es aquel que tiene mezclas, o lo impuro es aquello que tiene mezclas, que no conserva su naturaleza original. Fíjese qué bonito es eso. Que no conserva su naturaleza original. Es como decir el oro. El oro es impuro cuando tiene mezcla de escoria. Y por eso es que la Escritura nos enseña que muchas veces cuando la fe tiene impurezas es necesaria que pase por el oro. Pues digo, por el fuego. Pero en realidad la fe no es la que pasa por el fuego. Los que pasamos por el fuego somos nosotros. ¿Para qué? Para quitarnos toda la impureza, toda la escoria, todo aquello que no es parte de la naturaleza original. Esto nos permite entender que una persona impura es aquella que tiene suciedad. Porque ¿qué es lo que ensucia el oro? La escoria. ¿Qué es lo que sucede cuando el oro tiene escoria? Es que tiene mezcla. Entonces hay que separarle la escoria, hay que separarle la suciedad para que quede el oro puro. Esto nos permite entender que un creyente impuro es aquel que tiene mezclas. Y entendemos que la impureza tiene que ver con pecados de toda índole. Pero no es solamente aplicado a los pecados de toda índole, sino a todo aquello que en veces, escuche esto porque esto es muy importante, sino que todo aquello que en veces algunos le mezclan sin que tenga su fundamento bíblico. Y en esto sí tenemos que tener cuidado. Porque estamos en un tiempo, lamentablemente, por lo que vemos está pasando, aunque el tiempo es bueno, porque conforme pasa el tiempo nuestra redención está más cerca, pero estamos lamentablemente en un tiempo en donde hay muchas mezclas. Y no quiero irme a lo más fuerte que estoy viendo, en donde muchos predicadores están adoptando lo que el nuevo sistema está enseñando, y muchos predicadores están adoptando todo lo que tiene que ver con el movimiento LGTBQ, etcétera, hermano. Y eso es terriblemente lamentable, porque eso no solamente es una mezcla, sino que es una doctrina de demonios. Pero también debo decirle que hay principios escriturales que en veces algunos predicadores los malinterpretan o los malenseñan, y repito, algunas veces los hacen ignorantemente por, como dice Efesios, por las estratagemas engañosas de mentira, por hombres corruptos, hermano, que tuercen las verdades. Pero en veces lo pueden hacer en ignorancia. Todo lo que se hace en ignorancia es perdonado, pero para ello es tan importante que exista una supervisión bíblica para que el que es responsable pueda enderezar si algo está torcido. Por eso la Escritura dice que el que es enseñado en la palabra comparta con el que le enseña. Y esto tiene que ver de las ovejas para con el pastor, pero de los pastores con los apóstoles también, que son los responsables en cuanto a lo que tiene que ver con doctrina. Pero lamentablemente existe mucha impureza, hermano, en la doctrina. Por eso es que el cristianismo prácticamente está dividido por la doctrina, porque unos creen esto, otros creen lo otro, otros creen lo otro. Y es tan asombroso que muchas veces hay infiltraciones babilónicas, egipcias, y luego lo más fuerte, sodomitas, como el aceptar ahora lo que es el homosexualismo y lesbianismo dentro del cristianismo. Promoverlo, aceptarlo, hermano, es doctrina de demonios. Pero la impureza también se refiere, como es mezcla, y como le puse el ejemplo, el oro, cuando tiene mezcla de escoria, y
debemos de entender que si el oro no es puro, entonces está sucio, tiene que ver con suciedad. Pero se refiere también a dos clases de vida, dos clases de personalidad, dos identidades. O sea, como decía mi abuela, osemos o no semos, decía, ¿verdad? Pero tiene que ver con muchas cosas. O somos sinceros o somos hipócritas. Pero la Escritura no nos permite estar en medio. Tenemos que ser sinceros. O somos honestos o deshonestos. No hay margen para o somos o no somos, o somos fríos o somos calientes. No podemos ser tibios, o sea, no nos permite la Escritura estar en medio. Por eso es que tenemos nosotros que verificar que impureza no tiene que ver con pecados sexuales. Solamente van también dentro del paquete, sino tiene que ver con carácter, tiene que ver con relaciones, tiene que ver con trato mutuo, tiene que ver con doctrina, tiene que ver con norma de conducta, forma de pensar, de actuar, de sentir, etc. O sea, esto es importantísimo, hermano. Pero como también tiene que ver con personalidad, entonces no podemos tener dos personalidades. Tenemos que inclinarnos a la imagen del Señor Jesús, a la sinceridad, a la honestidad. Por eso el apóstol Pablo aconseja todo aquello, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, todo lo de buen nombre, en eso pensar. Y menciona dentro de eso la pureza. La impureza tiene que ver con dos clases de vida porque son mezclas. La impureza tiene que ver con dos personalidades. O sea, soy una persona aquí y soy otra persona aquí. Eso es mezcla. Y eso nos estaría a nosotros cerrando las puertas a ser parte del reinado milenial y a ser parte del reino eterno, aunque somos salvos. Porque repito, la salvación no es por obras, pero reino eterno a salvación eterna son dos cosas muy diferentes, hermano. Pero tenemos también que aplicarlo a la doctrina. Porque Deuteronomio 22:9 dice: no sembrarás tu viña con dos clases de semilla. No sea que todo el fruto de la semilla que hayas sembrado y el producto de la viña queden inservibles. En otras palabras, si un predicador está enseñando dos clases de semilla, existe el peligro a que quede inservible el producto. ¿Y cuál es el producto? El pueblo. El pueblo. ¿Por qué? Porque lo llevaría a vivir dos clases de vida. Un poco de cristianismo, un poco de paganismo. Un poco de cristianismo, un poco del mundo. Recordemos que un poco de levadura leuda toda la masa. En otras palabras, la semilla que se va a sembrar tiene que ser pureza de doctrina, sana doctrina. Levítico 19:19 dice: mis estatutos guardaréis, no ayuntarás dos clases distintas de tu ganado. No sembrarás tu campo con dos clases de semilla, ni te pondrás un vestido con mezcla de dos clases de material. Por eso le decía en un principio que en veces tocar estos temas resulta un poquitito delicado, pero más que delicado, complicado. Complicado porque en veces podrían tildarnos de extremistas. Y algunos dicen de legalistas, aunque no entienden ni siquiera qué es la doctrina legalista, ¿verdad? Solamente para que usted alimente su conocimiento, la doctrina legalista tiene que ver con aquellos que quieren salvarse por medio de la ley. Esa es doctrina legalista. Y la doctrina humanista es aquella que quiere cambiar al hombre por fuera. No es el tema. Tendríamos que meternos a las 12 clases de doctrina que vemos en la Escritura. Pero estos dos pasajes, Deuteronomio 22:9 y Levítico 19:19, claramente nos dejan ver que no se puede sembrar un campo con dos clases de semilla, porque existe el peligro que se eche a perder el producto. Todo el fruto de la semilla, dice Deuteronomio 22:9, se echa a perder el fruto de la semilla. ¿Y cuál es el fruto de la semilla? La vida del creyente.
Dice, no sea que todo el fruto de la semilla que has sembrado y el producto de la viña queden inservibles. Mientras que Levítico 19:19 le añade también que no se puede uno poner dos clases de vestido, dos clases de material, aunque Deuteronomio 22:11 dice no vestirá ropa de material mezclado de lana y de lino. Pero la impureza tiene que ver, hermano, con carácter, tiene que ver con doctrina, tiene que ver con forma de vida. No podemos tener dos personalidades, o somos sinceros o somos hipócritas, o somos fieles o somos traicioneros, o somos leales o somos traicioneros, o somos justos o somos injustos, o somos honestos o somos deshonestos, porque si no caeríamos en la religión en donde seríamos un poquito de las dos cosas, como lo presenta Salomón en Eclesiastés. No seas demasiado justo, como diciendo, sé un poco. No, y la Escritura no nos enseña que seamos un poco justos, porque eso nos permite ver que se puede ser un poco injusto o un poco justo. Eso es aceptable dentro de la religión, que es como decir, no seas muy sincero, sé un poco. Entonces quiere decir que la religión permite un poco de sinceridad y un poco de hipocresía, un poco de fidelidad y un poco de traición, lo cual no puede ser así, porque la Escritura nos está pidiendo que verifiquemos lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto, tal y como lo presenta Pablo en Efesios. Dice, examinando todo lo que le agrada al Señor, no lo que nos agrada a nosotros, sino todo lo que le agrada al Señor. Pero si aplicamos la impureza a la doctrina, el libro de Tito dice, Tito 2:7, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina. ¿Por qué menciona las obras antes? Porque la pureza de doctrina es la que lleva al hombre a las obras. Dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Pero escuche esto, porque este verso es más profundo de lo que imaginamos. Muéstrate en todo ejemplo de buenas obras, en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina. ¿Qué está diciendo? Que la doctrina no sea impura, que no sean dos clases de semilla, que no haya mezcla, que la doctrina no lleve suciedad, sino que la doctrina tenga su fundamento bíblico. Y lamentablemente nos encontramos en un tiempo en donde muchas veces al creyente se le enseña que practique cosas que no tienen fundamento bíblico. Y algunas veces, hermano, no se les deja practicar algunas cosas que tampoco tienen fundamento bíblico. Entonces tenemos que entender que la pureza podría cerrar la puerta al creyente para que no participe del reinado milenial y del reino eterno, sino que lo llevaría a una corrección. Esto es difícil, y con todo temor delante de Dios lo digo. Aquellos que tienen, hermano, impureza en la doctrina, que tienen mezclas, tarde que temprano se van a encontrar con la corrección de parte de Dios. Porque en definitiva, la orden que dieron los vigilantes en el libro de Daniel, cuando derribaron el árbol, era, hermano, porque había un juicio correctivo. Pero también Deuteronomio 22:11 nos presenta no vestir la ropa de material mezclado de lana y de lino. El lino son las obras justas de los santos, mientras que la lana es un material que hace sudar. La lana en inglés es woolen, espero haberlo dicho bien, woolen, del hebreo tzemer. En inglés se traduce, escuche esto, lana en inglés se traduce, del hebreo tzemer se traduce peludo, de mucho pelo, melenudo, greñudo. Claro, esto no es todo, aunque ya le mencioné muchas cosas.
Pero de esto, de la forma en que el diccionario Strong's presenta el Woolen del hebreo tzemer, que se traduce peludo, de mucho pelo, melenudo, greñudo, me nace una pregunta, y esto es personal. ¿Es aceptable bajo el nuevo pacto el cabello largo en el hombre? Porque entiendo que hay muchas culturas, hermano, pero recordemos que el Evangelio nada tiene que ver con cultura. Siempre y cuando, y voy a tratar de ser un poco misericordioso en esto, siempre y cuando no viole las costumbres, las costumbres cristianas, porque la vida que nosotros tenemos son costumbres, pero no es una costumbre terrena, sino es la forma y la norma de vida celestial. Ahora, nace la pregunta: ¿es aceptable bajo el nuevo pacto el cabello largo en el hombre? La Escritura dice que no. Recordemos que el cristianismo no es una cultura, sino una forma de vida celestial. Pablo lo deja claro en 1 Corintios 11:14 y dice: no se enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra. Alguien podría decir, pero bueno, los nazarenos, recordemos que el Señor Jesús dijo: os fue dicho, mas yo os digo. O sea, hubo un cambio de leyes, no todo, pero sí se trajo lo de más peso: la misericordia, la fidelidad y la verdad. Entonces, que encierra en realidad todo. Pero tenemos que entender también que el milenio va a ser vara de hierro y entraremos al reino eterno, donde, hermanos, vamos a conocer más ampliamente el Evangelio. Pero Pablo deja claro que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué entonces hay quienes, aduciendo que están en la gracia, se dejan crecer el cabello? Bueno, diré algo que quizá no convenza a muchos peludos, por decirlo de esta manera. Aunque esa no es toda la impureza va más allá que solamente dejarse crecer el cabello. Pero ¿será que el hombre con cabello largo es impuro a los ojos de Dios? Partiendo de lo que significa lana, que es woolen, que es del hebreo tzemer, que es peludo, greñudo, melenudo. Pero claro, ya expliqué que impuro no es solamente eso, solamente se lo agrego para que usted pueda juzgar por sí mismo. ¿Será que un hombre de cabello largo, después de que Pablo establece que al hombre que tiene el cabello largo le es deshonra porque su naturaleza es que se lo corte? Entonces tenemos nosotros que entender que hay muchas cosas que hacen que el hombre sea impuro. No tiene que ser solamente el cabello, no, claro que no, eso es lo de menos, pero de alguna manera va dentro del paquete. Tendríamos que hablar de doctrina, tendríamos que hablar de carácter, tendríamos que hablar de conducta. Porque la impureza es todo aquello que tiene mezcla. O somos o no somos. Si hablamos, repito, de la sinceridad, de la honestidad, si hablamos, hermano, de la amistad, si hablamos de la sujeción, por ejemplo. O sea, me voy a sujetar solamente porque debo de sujetarme, o me voy a sujetar porque quiero honrar esa verdad. Y lo voy a hacer de corazón, honrando a mi autoridad. Sería aplicado, hermano, tanto a los hijos a los padres, el pueblo a las ovejas, el pueblo al pastor, el pastor a los apóstoles y claro, el apóstol a Jesucristo también. Hermano, o sea, debemos que entender que hay ciertas cosas que muchas veces el creyente les hace culto sin entender. Porque tiene la mentalidad que culto es solamente ir a la iglesia, cuando el culto es todo el sistema de vida, desde que nos levantamos. Pero entendamos también que el cuestionamiento, la inmoralidad surge del cuestionamiento de las normas establecidas por Dios. El legado de la norma de conducta que nos dejó el amado Jesús. Y si tenemos una vida, hermana, de mezclas, caemos en un nivel de inmoralidad y eso, hermano, nos llevaría a nosotros a entender que
podríamos perdernos el reino, aunque no la salvación. Pero dice Efesios, habla también acerca de, con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Otra de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado, que es la avaricia, que se convierte en idolatría. Una persona avara es aquella que ansía poseer muchas riquezas, pero solo por el placer de atesorarlas, por el placer de tenerlas, sin compartirlas con nadie. Aparte de que una persona avara es una persona que no solo no comparte, sino que nunca está dispuesta a gastar, incluso en las necesidades básicas, o sea, a tal grado que vive en la miseria, aunque tenga acumuladas muchas riquezas. Son como los capitalistas, hambrientos de tener más y más riquezas, pero no les interesa la necesidad de los pobres. Acerca de esto el Señor Jesús nos dejó algo. Mateo 19:16 dice, y aquí se le acercó uno y le dijo, Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no harás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está hablando de la ley. El joven le dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, fíjese, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Pero le dice, le pone como diciendo la cherry al pastel, y ven y sígueme. O sea, como diciendo, conviértete. Y después de convertido, pues tienes que, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tienes riquezas, pues véndelo, compártelo con los necesitados, después de que te convertiste a mí. El joven dice, al oír estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Esto quiere decir, hermano, fíjese las palabras del Señor Jesús. Y Jesús dijo a sus discípulos, en este mismo pasaje, en verdad os digo, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. No está hablando de salvación, está hablando de reino. Debo decir, también para que quede claro, que el problema no es en sí la riqueza, sino la avaricia. Y la avaricia hace que el creyente caiga en el amor al dinero. Porque si alguien fue inmensamente rico, o como dice la Escritura, riquísimo en gran manera, fue Abraham. Pero nunca puso su corazón ahí. Nunca. Yo me imagino cómo vivían los siervos de Abraham, con todas las necesidades cubiertas, hermano. Es importante también decir que todo aquello, porque la avaricia es idolatría. Es importante también decir que todo aquello que es reverenciado se convierte en un ídolo, lo cual hace que la persona se convierta en un idólatra. Claro, estoy hablando de todo aquello que no tiene que ver con la persona de Jesucristo, porque entonces sería un ídolo y Él no es un ídolo. Pero todo aquello a lo cual la persona le hace culto se convierte en un ídolo. Como el ego se puede convertir en un ídolo. Se podría convertir en un ídolo la casa, el carro, la familia, la esposa, los hijos, el ministerio, la denominación, porque la Escritura nos enseña en los profetas menores, como algunos le llaman, me parece que es Nahum, parece que dice que hay quienes le hacen culto a su red, y su red es su denominación. Entonces tenemos que entender que el problema no es el dinero, el problema es la avaricia, el ser como el asadón, decía mi abuela, nomás para mí. Sino el problema es que la avaricia hace que el creyente caiga en el amor al dinero, cae en ser idólatra. Y Pablo da un consejo en 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este mundo enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios,
el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos, no para que las acumulemos. Pero también dice, enséñales a que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Dice, generosos y prontos a compartir. Eso evitaría o evidenciaría que aquel a quien Dios prospera caiga en la avaricia y se convierta en idólatra, acumulando, dice, para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Entonces, cuando la Escritura nos enseña acerca de, con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, pues es indudable que está hablando acerca del reino milenial, el reino de Cristo, el reino de Dios, el reino eterno. Pero hay tres cosas: la inmoralidad, que tiene que ver ir en contra de todo lo bueno, aún de los principios establecidos por Dios. La impureza, que tiene que ver con mezclas de personalidad, mezclas de vida, mezclas de doctrina, porque eso existe el peligro de echarse a perder el producto que es nuestra vida, el fruto, el producto que tiene que dar, que tenemos que darle al Señor. Ahora tenemos que entender también, hermano, que la Escritura dice, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Eso quiere decir que tiene que haber una corrección. Y si estamos en los tiempos finales, pues sin duda, gran tribulación, que es la ira de Dios. Pero muchas veces, amado pueblo, cuando transmitimos esta clase de enseñanzas, muchas veces puede decir que somos extremistas. Pero debemos de entender que el Evangelio nació en los cielos, fue traído a la tierra por medio de Jesucristo. El Verbo se hizo carne, el Verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Nos dio a conocer el Evangelio eterno por medio de las obras. ¿Por qué pues entonces hay mezclas con muchas cosas terrenas que afectan la fe del creyente y violan esa frontera de lo santo con lo profano al mezclarle un montón de fiestas, y el extremo ahora de poder introducir dentro del Evangelio todo lo que el sistema está enseñando, a tal grado llegar al extremo de una burla ante Dios, de poner pastoras o pastores LGTBQ. Y eso, hermano, la ira de Dios está sobre esa gente. Imagínense si hay corrección para aquellos que tenemos una doble personalidad, si es que la tenemos, esperemos en Dios que no. Para aquellos, hermano, que pudiéramos enseñar algo que no está en la Escritura. O para aquellos que tenemos dos personalidades. Porque es muy, muy sencillo decir yo te amo, hermano, cuando en realidad no es cierto. Y me trae al recuerdo el Espíritu Santo cuando me hizo entender, hermano. Yo bendigo el Espíritu Santo siempre. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Me recuerdo cuando un pasaje en Proverbios: el que bendice a su hermano de madrugada, se le contará como maldición. Y me pasaron algunos años para que el Espíritu me lo explicara. Y es que no es lo mismo decir yo te bendigo a yo te bendigo. ¿Cuál es la diferencia? Si yo le digo mi hermano, bendiciones. Si yo le digo mi hermano, bendiciones, usted no nota ninguna diferencia, pero sí la hay. Y es que si usted lo está diciendo de corazón, es una bendición. Pero si usted no lo está diciendo solamente de labios hacia afuera, es una maldición. Al que bendice a su hermano de madrugada, se le contará como una maldición. Yo dije, oh, entonces tiene que ser de corazón. Porque la Escritura no nos permite estar en un término medio. O somos sinceros o somos hipócritas.
O somos honestos o somos deshonestos. O somos justos o somos injustos. O nos sujetamos a nuestra autoridad o no nos sujetamos. Ahí podría decir, yo me sujeto, sí, pero ¿te sujetas por honrar el principio, agradar a Dios, o te sujetas por una conveniencia? O te sujetas solamente por sujetarte, pero en realidad no te sujetas cuando se te da una orden. Entonces no es sujeción, porque sería una mezcla de personalidad, una mezcla de identidad, sería ser un creyente aquí y otro creyente aquí. Y eso, hermano, aparte de que nos cerraría la puerta a ser parte del reino eterno y del reinado milenial, aunque somos salvos, porque la salvación no es por obras, también habría una corrección de parte de Dios. Porque si algo quiere Dios, es que honremos su palabra, no solamente saberla, enseñarla, sino vivirla. Que no pongamos nuestro corazón en las riquezas, sino que si Dios da, que seamos, como dice, prontos a compartir. Y lo que nos da, dice, es para que lo disfrutemos, pero también para que compartamos cuando veamos alguna necesidad. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. Si hubiera alguien que no conoce al Señor Jesús, yo te digo, necesitas a Jesucristo. Todo hombre necesita a Jesucristo. No hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que yo te invito a que le abras tu corazón, reconozcas que has pecado y que reconozcas que necesitas de un Salvador. Y solamente hay uno, no hay otro. Aunque hayan un sinfín de religiones, solamente hay un Salvador. Solamente hay uno que murió en la cruz. Y su nombre es Jesús. Si hubiera alguien que se ha apartado del Señor, yo quiero decirte que ya tu vida ya tiene mezclas. Y hay dos personalidades, porque no puedes decir soy cristiano si no te congregas. No puedes decir soy cristiano si vives en el mundo. No puedes decir soy cristiano si estás viviendo dos vidas. Te gusta el cristianismo, pero te gusta el mundo también. Te gusta la santidad y te gusta pecar también. No, esa es impureza, esa es doblez, esa es mezcla. Esa es tener dos identidades, dos personalidades. El momento que tú te apartaste del Señor, caíste en una mezcla de vida. Y si hubiera alguien que esté enfermo, pues dile, Señor, yo hago mía esa promesa de tú llevaste mis enfermedades, llevaste mis dolencias. Te pido que me sanes, Señor. Ya sea que te has alejado y Dios esté tratando contigo por medio de una enfermedad, o ya sea que haya un ataque del enemigo, Él puede venir y el Señor puede venir y sanarte de ese ataque. Si Dios nos presta la vida, el día de mañana, martes, estaremos de nuevo saliendo a las 8 de la noche, hora de Carolina del Sur. Estamos ubicados en el 418 Bagwell Road, en la ciudad de Piedmont, Carolina del Sur. Nuestro horario de servicio son los viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Mi teléfono es área 619-646-2552. Termino con estas tres cosas. Cuida tu vida, cuida tu salvación y cuida tu relación con Dios Espíritu Santo. No te olvides que eso te va a llevar a la práctica de su palabra. Y comparte con tus contactos. Nada te cuesta hacer un clic. A menos que en realidad tengas dos vidas, dos personalidades y te dé vergüenza compartir. No te estoy chantajeando, ni te estoy seduciendo, ni amenazando, sino el deseo de todo creyente es compartir de todo lo bueno que aprendemos en Cristo Jesús. Bendiciones, amado pueblo.